La siguiente es la visión ministerial de la Iglesia Boston Central. Ser un ministerio ganador de almas para Cristo, estableciendo familias fundamentadas en la palabra de Dios, para que juntos bajo la unción del Espíritu Santo gocen los frutos de la buena tierra y se aseguren un lugar en la vida eterna. Somos la Iglesia Boston Central, una casa ministerial bajo la unción de Jesucristo. Estas son nuestras reuniones. Ayunos congregacionales. Lunes, a partir de las 9 de la mañana, dirigido por el Ministerio de Mujeres Olor Fragante. Ayunos de Victoria. Miércoles a las 10 a.m., dirigido por nuestra pastora Lisette de Reyes. Viernes y sábado, a partir de las 10 de la mañana. Servicios de oración e intercesión. Devocionales de Victoria. De lunes a viernes a partir de las 5:30 a.m. La hora nona. Todos los días a las 3 de la tarde. Lunes de oración a partir de las 7 p.m. Viernes de milagros y liberación en el Viernes Violento a las 7 de la noche. Para los jóvenes, servicios de Misión Josué todos los sábados a las 5 p.m. Escuela de Liderazgo de Discípulos. Miércoles 7 p.m. y domingos de 9 a 10 de la mañana. Y todos los domingos servicio familiar de celebración a Dios a las 7 a.m., 10 de la mañana y 5 de la tarde. Estamos ubicados en la calle 73, número 4047, Barranquilla, Colombia. Iglesia Boston Central, un lugar donde la gloria postrera cada día será mayor que la primera. Malaquías 3. Número 3, hablamos de la sobreabundancia en mi salvación, o la sobreabundancia en su gracia. Donde abundó el pecado, sobreabunda su gracia. Número 4, hemos hablado de la sobreabundancia en mi gratitud, acción de gracias. Tenemos que sobreabundar en acción de gracias, a pesar de que nosotros como cristianos podemos sufrir tribulaciones, sufrir apuros, persecución y caídas, pero en Cristo nosotros no podemos sentir angustia, ni desespero, ni desamparo, ni destrucción, sino que sobreabundando en el ser agradecido, nosotros veremos cómo se rompen todas estas cadenas y estos ataques del enemigo, y cómo hay respuesta del Señor. Número 5, compartíamos el domingo anterior acerca de la sobreabundancia de mis alegrías. ¿A cuánto les habló el Señor? Tenemos que sobreabundar en gozo. Amén. A pesar de los embates de la vida, a pesar de las crisis que traen tribulaciones, compartíamos el domingo anterior. A pesar de ello, nosotros tenemos que ser gente, oh gloria, aleluya, que sobreabunde en gozo. También compartíamos el domingo anterior que Dios nos ayuda a vencer la tribulación cuando nosotros podemos ser llenos de consolación y de reposo que lo imparte el Espíritu Santo de Dios, el Paracleto. Amén. El Consolador, que es nuestro Espíritu Santo. Y decíamos que sobreabundando en las alegrías, a pesar de las batallas, con un corazón humilde, nosotros podemos usarlo como llave para salir de la crisis que trae la tribulación, y que nosotros podemos ser gente que a pesar de las dificultades podemos perdonar, como lo hizo el apóstol Pablo, podemos seguir amando, así lo hizo él, y podemos sobreabundar en el gozo a pesar de las afrentas, a pesar de las traiciones, a pesar de los golpes, a pesar del dolor. Hoy, iglesia, vamos a entrar en el sexto punto de esta enseñanza, un área donde nosotros tenemos que también desarrollarnos, y es la sobreabundancia en la sabiduría de Dios. La sabiduría de Él tiene que estar en mí. Diga, la sabiduría de Dios tiene que activarse en mí. Dice Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Léalo conmigo. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 6: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Dice el 8, mire, que hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia. Hay que sobreabundar en sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Padre, que estás en los cielos, Señor, junto con mis hermanos clamo para que sea este un buen tiempo, Dios, donde tu Espíritu nos ayude a comprender profundamente tu palabra, lo que tú tienes para hablar a nuestros corazones, a nuestras vidas. Dios, clamo para que toda distracción que no viene de ti, que se opone a tu palabra, en el nombre de Jesús se va ahora, y que el Espíritu Santo abundantemente hable a nuestros corazones. Rompe, Señor, todo aquello que se quiere levantar en contra de tu iglesia y de tu pueblo. Que en medio de los tiempos nosotros experimentemos, oh gloria, aleluya, libertad que viene de lo alto. Clamo, Señor, por aquel que nos visita, aquella persona que viene por primera vez, que abundantemente tu palabra le hable a su corazón, para que no solamente haya arrepentimiento, sino la decisión de una entrega para un cambio profundo en sus vidas. Pido, Señor, que hables primeramente a mi vida, para que no hables, Señor, lo que pueda yo pensar, sino que tu Espíritu Santo primero hable a mí para compartirlo con mis hermanos. Ángeles de guerra están en este lugar, muros y antemuros de fuego en este altar. Ángeles, Señor, acompañan nuestras vidas, y creo, Dios, que algo poderoso harás y que no saldremos de este lugar igual como entramos, sino que el descanso, Señor, la revelación y la transformación que viene de ti será, oh gloria, aleluya, abundante en esta hora. Gracias te doy por tu palabra, Señor, porque estamos en victoria. Gracias te damos, Señor. Diga amén. Diga amén. Aplauda a Dios que Él está en este lugar. Oh gloria, aleluya. Él está en este lugar. A su nombre. A su nombre. La carta a los Efesios es una carta muy parecida, o tiene la misma línea de la carta a los Colosenses. Esta carta tiene esa línea o ese mismo espíritu porque es un escrito que se levanta para contender, para sentar revelación de Dios en contra de muchos postulados que se estaban levantando en medio de la iglesia. La iglesia de Éfeso, como ciudad gentil o extranjera a Israel, estaba ubicada en la zona de Macedonia, de la región de lo que hoy es Turquía. Y en esta región había, por supuesto, pensadores griegos, filósofos. Había gente que enseñaba el judaísmo y eran conocedores de la ley. Y había gente que se había levantado dentro de la iglesia, pero que se estaban comportando como lobos rapaces, decíamos esta mañana, como
gente que se mete en las congregaciones para entorpecer el proceso de Dios y sacar a gente de la línea donde Dios está tratando y transformando las vidas. ¿Cuántos alaban al Señor? Esta carta hace parte de las cartas que se escribieron desde la cautividad, donde Pablo estaba preso de cadenas, que si bien no estaba metido en una cárcel, sí no estaba en libertad y tenía un vigilante para que no pudiese moverse porque estaba en pro de una condena en contra de su propia vida. Él escribe esta carta a los hermanos de Éfeso. Habla, por ejemplo, acerca de las bendiciones espirituales, que no son otra cosa sino todo lo que Dios imparte desde su espíritu para el ser humano. Por ejemplo, los dones espirituales, que son potencia o regalo de Dios, fuerza de Dios depositada en tu vida o en mi vida, para que nosotros podamos hacer el cometido de la obra, amén, aleluya, de Dios. También es toda la capacidad que podemos nosotros desarrollar con el Espíritu Santo, a lo que la Biblia le llama el fruto del Espíritu. Dones que nosotros recibimos, que el creyente recibe. Además de eso, la oportunidad de ser acogidos, porque estábamos todos destituidos de la gloria de Dios. No había salvación, pero aquí hay un regalo de Dios y es la salvación. Y aparece un concepto como la adopción. Hemos sido adoptados porque no éramos hijos. El hijo era Jesucristo, pero a Él le plació llamarnos a nosotros hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios? Y aparecen conceptos como la predestinación o los predestinados, que nos habla de un propósito, nos habla de una idea, de un plan de Dios que lo está ofreciendo a la humanidad. Usted dirá, esto se trata de un grupo de gente que excluye a otra gente. ¿Será que los predestinados son unos cuantos, como dicen algunos por allí? La respuesta es que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Y qué dice allí? ¿Para que quién? ¿Para que quién? Todo aquel. Luego no se trata de un grupo exclusivo, sino que se trata de que Él ha hecho un ofrecimiento y todo aquel, es decir, la persona que tome la decisión en aceptar a Jesús, creer que Él es el Salvador, que murió por la persona, por ti, para darte vida, entonces haces parte de aquellos que están bajo ese plan y propósito divino. En otras palabras, quien responde al llamado sencillamente será parte de aquellos que están predestinados para una vida gloriosa con Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Habla de los aceptos, habla de gente que, aceptados por la gracia de Dios, la gracia de Cristo, pueden ir a la presencia del Señor. Podemos ir a la presencia del Padre cuando no merecíamos. Las puertas estaban cerradas, pero hoy somos aceptos. Y algo bien hermoso, y lo compartíamos ahorita, y es que somos hechos para alabanza de la gloria, de la gracia de Dios. En otras palabras, cuando usted está sentado aquí, usted es un testimonio de la gloria, de la gracia de Dios. Cuando usted está en la calle, cuando usted va caminando, cuando usted está en la oficina, cuando usted está en el vehículo, cuando usted está en su casa, cuando usted está en donde el amigo, usted que va andando por allí, usted es un testimonio vivo de la gloria de Dios. Porque estábamos destituidos, usted estaba lejos de Dios, pero fue tan grande el poder y el amor de Dios que usted cambió y hoy no es quien antes era. Quizás antes era una persona de pronto infiel, de pronto desordenada, de pronto en sus afanes, en sus cosas, y hoy ya esa mujer no existe en usted, ya ese hombre no existe en usted. Hoy existe un hombre con una vocación de sacar su familia adelante, una mujer con la vocación de tener la disposición, amén, aleluya, de amar a su esposo y de impulsarlo para salir juntos adelante. Eso lo hace la gloria de Dios, su gracia en nuestra vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre, a su nombre. Y en medio de este escrito, que es el tema que nos ocupa hoy, habla el apóstol, dice, las riquezas de su gracia las hizo sobreabundar para con nosotros en sabiduría e inteligencia.
Diga sabiduría e inteligencia. Aunque parece lo mismo, no es lo mismo. Por eso tenemos que separarlas. Y hoy vamos a hablar acerca de la sobreabundancia en la sabiduría de Dios. Para poderla comprender, tenemos que, no hay otra forma sino irnos a la palabra y usar la palabra como la fuente de verdad para comprender lo que es la sabiduría de Dios en nosotros. Amén. Porque usted puede decir, ¿qué sabio voy a ser yo si yo no estudié sino hasta el bachillerato, ni siquiera me gradué? Porque asociamos desde la óptica terrenal que la sabiduría está dependiente de la inteligencia o de la ilustración. Si soy un ilustrado, entonces puedo ser sabio. Eso es un postulado del mundo, no es un postulado que viene desde el principio de Dios. ¿Cómo lo entendemos así? Diga conmigo, Cristo, la sabiduría de Dios. Dígalo más fuerte, diga, Cristo es la sabiduría de Dios. Mire esto, para poder crear al mundo, Dios Padre usó de la sabiduría. Para poder diseñar el plan de salvación que redimió o ha redimido a la humanidad, Dios tuvo que echar mano de la sabiduría. Cuando se levanta el evangelio de la salvación, Dios tuvo que echar mano de la sabiduría. ¿Para qué? Para poder destruir el principio de la sabiduría del hombre. Porque enseña la palabra, y lo vamos a leer ahora, que es locura el evangelio para el perdido, pero es poder de Dios para los salvados. Entonces Pablo habla acerca de el orgullo, la altivez que había en el judío. Recuerde que había un escenario de gente contradictoria. Mientras que había gente que recibía la palabra, habían tres grupos de personas que se levantaban contradictoriamente al evangelio de Cristo. Uno eran los judíos que no habían creído o que no creían en Jesucristo como Señor y Salvador. A lo sumo lo reconocían como profeta. Ellos se levantaban y decían, es locura lo que está diciendo Pablo cuando está hablando de un Cristo Salvador que murió en una cruz. ¿Cómo así que murió en una cruz y va a dar salvación? Entonces para ellos el orgullo de su ley no les permitía entender la revelación, oh gloria, aleluya, de la salvación. Se levantaban los griegos filósofos, hombres con unos pensadores, hombres con unas ideas, hombres dando una nueva línea, dando pensamientos, amén, aleluya, como el que solo sé que nada sé, ¿sí o no? Solo sé que nada sé, profundo, profundo. Entonces es un pensamiento, a muchos les fue mal en filosofía en el colegio, yo lo sé, amén. Entonces esos pensamientos se levantan en contra de la revelación de la salvación. ¿Por qué? Porque son pensamientos humanistas. Y el humanismo es una corriente secular que va en contra de la revelación del Dios de la Biblia. Amén. Va en contra de la revelación del Cristo que salva. ¿Por qué? Porque el pensamiento humano es finito. Y llega un momento en que no hay explicación, no hay forma de explicar. No hay forma de explicar. A mí, un profesional de la medicina, de los ojos, me dio un dictamen un año. Y me dijo, usted tiene queratocono, usted no se puede operar, usted tiene queratocono, usted hay que hacerle este procedimiento. Queratocono, así a grosso modo, porque no soy experto en el tema, simplemente una deformación en la córnea. Y cada año me hacían para el seguimiento y decía, eso salía en rojo así, queratocono. Usted cada vez iba hasta peor, cada vez aumentaba más la sombra, iba peor. Un día tengo la cita con él. Y estoy allí en el consultorio, en la espera. Obviamente allí porque somos pacientes. Los médicos nos han puesto el nombre bien puesto. Pacientes, porque nos toca ser pacientes. Toca esperar todo lo que usted hace allá. Estos médicos son cosas serias. Y entonces me sale una persona de allí y yo la persona la reconozco. Y me dice y me mira y me dice, llorando, un varón, llorando y me dice, pastor. Y yo le digo, ¿qué pasó, hermano? Tengo un dictamen fatal. ¿Qué pasó? Tengo queratocono. Entonces yo lo miré y ¿qué le digo yo a este cristiano? ¿Sí o no? O sea, ahí lo que quedaba realmente era abrazarnos los dos y llorar juntos, ¿sí o no?
En lo humano era, ay, llore conmigo, hermano. Ay, ¿qué le dijeron? ¿Sí o no? ¿Qué le dijeron? ¿Qué pasa con el queratocono? ¿Qué sabe usted que yo no sé? ¿Sí o no? Porque el que no confía en el Señor, el que tiene el pensamiento de este mundo, cuando le dicen, ¿de qué murió? Murió de cáncer. ¿Y cáncer de dónde? No, cáncer de piel. ¿Y dónde le dio? En el brazo. ¿Y qué le da? No, una punzada en el brazo. Ay, a mí me da esa punzada, ¿sí o no? Entonces, ay, Señor, ay, San Luis Gonzaga, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hago yo con este hermano? Y yo lo único que, yo casi hago acción de gracias allí. O sea, Señor, ya te lo llevas, ¿sí o no? Te lo envío. Y entonces lloré por él y le dije, Señor, ayúdalo en su dolor. Ayúdalo en su desespero. Señor, dale paz. Yo no daba para decir sánalo, porque tengo queratocono también, me van a revisar por lo mismo. Entonces, Señor, dale paz, Señor, y descanso. Hermano, vaya en paz, vaya tranquilo, descanse. Y yo, ay, hermano, me decía él, gracias porque oró por mí. Y yo yo decía para mí adentro, qué oración tan poca fe, ¿sí o no? Pero porque no podía ser yo ahí mentiroso, ¿sí o no? Y decirle, no, yo también tengo eso, nos vamos a los dos, nos va lo mismo. Entonces entré a la cita y me hacen un chequeo y me dicen, usted puede venir mañana a esta misma hora. No, mentiras, acabo de decir una mentira. Me hacen el examen y me voy. Me llaman como a la 1 de la tarde y me dicen, señor David, usted puede volver mañana a la misma hora que lo atendimos hoy, porque necesitamos hacerle nuevamente un chequeo. Y entonces yo pensaba en el hermano del queratocono y yo pensaba, ¿y qué habrán visto, Señor? ¿Verdad? Y entonces llego al examen. Entonces me mira uno, me mira otro, me vuelven a hacer el examen y llaman ahí al más del asunto y le muestran los exámenes y dicen, mira, aquí tenemos una situación, que es que su dictamen es de queratocono. Aquí está la historia clínica, y mire el examen que sale ahora. Entonces el examen que antes era rojo, naranja, el verde era chiquitico, o sea, lo verde es lo bueno. Lástima, lo rojo debería ser lo bueno, lo rojiblanco debería ser lo bueno, lo verde debería ser lo malo, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, lo verde es lo bueno en ese caso, lo verde es lo bueno y lo rojo es lo malo. Y entonces, estaba hablando de la sangre de Cristo. Entonces, ya no está rojo, ahora ya es más verde y naranja, amarillo y poquito naranja y no hay rojo. Y entonces el doctor me mira y me dice, entonces yo le digo, pero ¿qué es lo que quiere decir eso? Entonces me dice que está sano, que no tienes queratocono. Entonces yo le dije, pero ¿eso qué quiere decir? Si usted mismo me decía, los exámenes de estas máquinas me decían que yo tenía queratocono y ya no tengo. Y entonces él me queda mirando y me dice, pues yo creo que lo único que podemos decir es que es un queratocono arrepentido. que iba a ser queratocono y ya no lo es. Su ciencia no le daba para decir que hubo un milagro. De eso es lo que yo le estoy predicando ahora. Le estoy diciendo que para el hombre hay una sabiduría y que muchos son sabios en sus ciencias, en sus ingenierías, en sus profesiones, en sus oficios. Son sabios, pero son sabios desde lo terrenal. Pero aquí la palabra nos está diciendo algo, y es que hay una sabiduría que se levanta en contra de esa sabiduría, y es de lo que tenemos que aprender en este día. Algo el Señor nos quiere decir en esta mañana, hermanos. Venga conmigo a 1 de Corintios capítulo 1 versículo 19. Voy a leer hasta el 24. 1 de Corintios 1, 19. Dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, dijo Isaías. Por eso lo está usando el apóstol. Qué bueno es saber la Biblia, ¿no? Y desecharé el entendimiento de los entendidos. Aquí comienza a hablar de algo más elevado. Y comienza a hacer unas preguntas. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Cuando habla del sabio, habla del griego. Cuando habla del escriba, habla del de la ley. ¿Dónde está el disputador de este siglo? Habla de los falsos profetas, de los falsos maestros, de los falsos apóstoles, de los falsos predicadores. Ahí están los tres grupos, ¿sí los ve? Y hace otra pregunta, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría.
En otras palabras, no hay forma de conocer a Dios, no hay otra forma. Usted puede ser muy inteligente y tener un coeficiente muy elevado. Usted puede ser científico, sabio en su profesión. Usted puede ser un gran profesional en la ingeniería, en la medicina, en el derecho. Usted puede ser muy sabio en el oficio, en la artesanía, lo que usted haga. Pero esa inteligencia no le da para conocer a Dios. Por eso mucha gente la Biblia la encuentra enredada. Por eso mucha gente los textos le confunden. Tratan de entender la Biblia desde el logos, desde la letra, desde la literatura. Muchos son expertos en entender la literatura bíblica, la historia la tienen clara, pero son tan lejanos de conocer al Dios de la Biblia, que está hablando de otro tema. Porque aunque la Biblia habla de Dios, la única manera de reconocer a Dios y de conocer a ese Dios es a través de la sabiduría que viene de Él. Aquí está diciendo, oh gloria al nombre del Señor, pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Y aquí viene algo hermoso, dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, como barranquilleros, como colombianos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Necesitamos, iglesia, oh gloria, aleluya, la sabiduría de Dios que es Cristo para conocer a Dios. No hay otro camino para conocer a nuestro Padre Celestial sino a través de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. El apóstol Pablo lo entendió y lo predicó y les dijo, aunque es locura para ustedes, oh gloria, aleluya, para Dios es potencia, es poder. La única manera de conocerlo a Él es a través de la sabiduría que viene de lo alto. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y esto entonces nos sirve como base, como idea base para poder adentrarnos en el principio de sobreabundar en la sabiduría de Dios. Diga, yo tengo que sobreabundar en la sabiduría de Dios. Diga, sobreabundar en la sabiduría de Dios. Repítalo, debo sobreabundar en la sabiduría de Dios. Mire, la sabiduría de Dios, por su gracia, Él nos hace sobreabundar en su sabiduría. Y esta sabiduría tiene dos propósitos, dos caminos. Diga, dos propósitos. Diga, la sabiduría tiene dos propósitos. Primer propósito, la sabiduría es para revelación al hombre. Tengo que revelarle algo a los hombres que no lo puedo hacer con mi inteligencia humana, sino que necesito la sabiduría de Dios. Amén. Enseña Primera de Corintios capítulo 12 versículo 8 que existe un don que viene del Espíritu que se llama palabra de sabiduría. Es un don del Espíritu. Es parte de los dones del intelecto porque afectan para bien nuestro intelecto. Es algo que Dios quiere depositar en sus hijos, amén, aleluya, para usarlo en lo terrenal, para revelar en lo espiritual. Entonces, para poder hablarles a otros con la sabiduría que viene de Dios, necesito tener una conexión con Cristo, lo que acabamos de decir. Y ahora estamos diciendo, oh gloria, aleluya, que para hablarle a otros con sabiduría, la revelación de la palabra tiene que estar en nosotros. Y la revelación de la palabra se levanta como contrario, o sea, se levanta como oposición a la filosofía humana.
Hay cosas que para el hombre no tienen explicación. Un queratocono sano no tiene explicación para la ciencia, no lo puede explicar. Entonces la sabiduría de Dios se levanta para confrontar, oh gloria, aleluya, oh gloria al nombre del Señor, la opinión sabia del hombre en su propia sabiduría. Entonces viene algo que se necesita de la sabiduría para dar a conocer los misterios de Dios, para que la gente pueda comprender los misterios de Dios, para que la gente entienda la prédica tuya, que cuando tú estés predicando la gente no esté viendo un chispero, la gente no esté entendiendo, sino que la gente entienda que hay una revelación de Dios. Para eso se necesita sabiduría. No pida tanta sabiduría para usted ser profundo en la exégesis, gloria a Dios, porque hay que amar la revelación, el conocimiento de la Biblia, el estudio de la Biblia, la hermenéutica, la homilética, la exégesis, la predicación expositiva. Por supuesto que tenemos que amarlo, y lo tenemos y lo necesitamos, pero no, antes que pedir eso, pida sabiduría. Cuando Dios se le revela a Salomón y le dice a Salomón, pide lo que tú quieras, él podía pedir cualquier cosa. Había una oración en el altar, en la presencia de Dios, a través de David, oh gloria, aleluya, el dulce cantor de Israel, el rey de Israel, que ahora deja a su hijo Salomón, y había intercedido, oh gloria, aleluya, David a favor de su hijo. Se aparece Jehová delante de Salomón, porque Salomón obedientemente había hecho todo lo que Dios le había indicado para construirle casa de adoración a Dios, el templo de Dios. Y ahora se le aparece Jehová y le dice a Salomón, pídeme lo que quieras. Hoy el Señor se presenta delante de ti y te dice, pídeme lo que quieras. Oh gloria al nombre del Señor. Y lo que atinó, oh gloria, aleluya, a pedir Salomón fue sabiduría. La iglesia del Señor necesita sabiduría. ¿Por qué? Porque con la sabiduría usted impacta, amén, aleluya, al necesitado. Impacta, oh gloria, aleluya, al más sabio de esta tierra, al más inteligente. Usted algo dirá, Dios lo usará, oh gloria al nombre del Señor, para que la gente reciba la palabra como poder de Dios. Sabiduría necesitamos. Pida sabiduría. A veces pedimos esa unción, Señor, dame unción. Gloria a Dios por los milagros. Por supuesto que tiene que haber liberación, pero no pedimos sabiduría. Y lo que marcó la diferencia en Salomón para hacer una obra que le encomendaron fue sabiduría. Amén. Pida sabiduría. A veces nosotros pedimos sabiduría es para una toma de una decisión nada más. No, pida sabiduría para todo, que Dios abundantemente se lo puede dar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria al nombre del Señor. Y ¿sabe qué hace Dios? Comienza a transformar cosas en nosotros. Y nosotros comenzamos a hablar de manera diferente. Y no solamente hablamos de manera diferente y la gente nos entiende, sino que hablamos lo que tenemos que hablar. En otras palabras, la sabiduría impactará también nuestro hablar, nuestro léxico. Y no solamente nuestro léxico, sino que sabremos cuándo decir y cuándo no decir, cuándo hablar, cuándo no hablar. A veces la gente tiene un discernimiento de espíritu y sabe lo que la persona tiene adentro, pero le falta, al que ministra le falta sabiduría. Porque no puedes disparar en cualquier momento. Hay palabras que vienen de Dios, pero no en cualquier momento se pueden decir, sino en el tiempo de Dios. Entonces yo necesito esos dones, pero también necesito de la sabiduría, porque la sabiduría es la amalgama. La sabiduría es el control. Oh gloria, aleluya. Cuando hay una unción muy grande, yo lo semejo como una manguera que tiene un gran chorro y necesitamos regar un jardín que tiene rosas, que tiene flores. ¿Qué pasa si nosotros le ponemos la manguera con el gran chorro a las flores? La dañamos. Viene algo de Dios, pero no lo sabemos administrar. La sabiduría es la llave que le da la medida justa y correcta para que ese chorro en algún momento tiene que salir fuerte, pero en otros momentos tiene que salir suave. Eso es la sabiduría del Señor. El apóstol está diciendo, tenemos que sobreabundar en sabiduría. Oh gloria al nombre de Dios, porque Dios
tomó una decisión en medio de nosotros. No todos somos sabios, amén, aleluya. Es un reconocimiento que Él hace. No todo el mundo que llega a la iglesia tiene una sabiduría terrenal. Por supuesto que aquí llega gente experto en su ciencia y son sabios en su oficio, son sabios en su ciencia. No está mal, eso no va en contra del deseo de Dios. Está bien, es parte del desarrollo de las personas. Pero aquí viene algo más. Oh, gloria al nombre del Señor. Que muchos no somos sabios por cualidades humanas, pero a Él le plació algo. A Él le plació cambiar la historia. A Él le plació cambiar tu historia y mi historia. ¿Qué decidió Él? Él decidió escoger de lo necio. Lo necio es lo ignorante. Oh, gloria al nombre del Señor, de aquel que quizás no tiene las mismas cualidades del científico, pero a Él le plació echar mano del ignorante, echar mano de lo vil, echar mano de lo despreciado de este mundo. Quizás tú eres el miembro de la familia que todos han rechazado, que te miran por encima del hombro, que quizás no ganan los dineros que ganan tus demás hermanos, que de pronto no tienes todos los recursos, pero a Dios le plació escogerte a ti. Oh, gloria al nombre del Señor, porque Él escogió, oh, gloria, aleluya, de lo vil, de lo necio, de lo menospreciado, para avergonzar a los sabios terrenales, para que los sabios terrenales sientan y sepan que hay una sabiduría superior a la sabiduría nuestra en esta tierra. Dice Primera de Corintios capítulo 1 a partir del versículo 25: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Existirá, no sé si existirá algo ignorante en Dios, yo creo que no. Pero aún lo peor de Dios, si existe, es más, oh, gloria, aleluya, que los hombres, más sabio que los hombres. Decía en el primer servicio, yo creo que lo peor de Dios somos nosotros, porque somos vasitos de barro. Porque Dios quiere hacer cosas con nosotros y nosotros no entendemos. Porque Dios se la pasa mucho tiempo de nuestra vida tratando con nuestro carácter. No tenemos un maíz pasar y nos creemos los más. Hoy tienes un 90, 60, 90 y te crees la más. Pero cuando viene el primer cachorrito, pasa 90, 60, revienta, ¿sí? E igual tiene que seguir el mismo valor por ti. No tiene que marcar el valor de las personas la apariencia. No tiene que marcar el valor de las personas las propiedades. No tiene por qué marcar la diferencia. Amén o no amén. A su nombre. A su nombre. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios, si es que existe debilidad en Dios, es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos míos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según este mundo. Amén. Quizás usted no sea el mejor médico, ingeniero, abogado, el mejor conductor, el mejor cocinero, no sé, la mejor modista. Quizás a la óptica del hombre usted no es lo mejor. Es muy posible. Aquí está diciendo, pues mirad, hermanos, le está hablando a la iglesia, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos son poderosos. Es decir, no todos son gerentes, dueños de empresas, no todos son gobernantes. ¿Qué más dice? Oh, gloria, aleluya. Ni muchos son nobles. Es decir, no son de sangre azul, no son de linaje de la familia tal, del apellido tal, no lo son. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. Lo que no somos, para deshacer lo que el hombre cree que es. El Sanedrín se había levantado contra el evangelio de Cristo. Le decían
a los discípulos, porque no eran ni capaces los del Sanedrín, los fariseos, los saduceos y demás, no eran capaces de mencionar el nombre de Cristo. Les decían: eso que ustedes hablan, que ustedes predican, ¿por qué lo están haciendo? Los perseguían, los metían a las cárceles. Ellos, los del Sanedrín, eran los sabios, eran los eruditos. En medio de ellos estaba Gamaliel, gente que sabía perfectamente la ley. Y cuando colocan delante de ellos a los discípulos, hombres venidos del vulgo, hombres venidos del mar de Galilea, pescadores, su mejor característica, remendar redes. Y de repente estos hombres comienzan a hablar de una manera elocuente, comienzan a hablar de la base bíblica del Mesías, comienzan a revelar el principio de la salvación y hablan de tal manera que citan inclusive la palabra histórica, la palabra bíblica, la citan. Cuando ellos están escuchando a estos hombres del vulgo hablar de tal manera, comienzan a preguntarse entre ellos y dicen: y estos, espérense un momento, estos ¿a qué clase fueron? Si ellos son pescadores, son del vulgo, en costeñol, son corronchos, no tienen por qué hablar elocuente, pero están hablando como todos unos maestros, amén, aleluya, como unos rabíes están hablando. Por eso es que el cristiano tiene que disponerse, y usted tiene que ser alguien que tiene que poner su boca al servicio del Señor. Usted, aunque haya nacido donde haya nacido, en La Guajira, en el Atlántico, en el Magdalena, en Córdoba, donde sea, usted tiene que poner, oh gloria aleluya, su vida al servicio del Señor. Y Dios toma control de tus labios. Y ya tú dejas de hablar los dichos, y tú dejas de estar diciendo las cosas, y dejas de estar hablando como en la cuadra, como antes hablaba. En la cuadra hablaba del vale, y hablaba del llave, y hablaba de la llavería, y hablaba de la cosa, y saludabas mal y no sé qué. No, el Señor te comienza a levantar, y de repente te pone al lado de un alcalde, de repente te coloca al lado de un gerente, de repente te coloca al lado de un médico, de repente te coloca al lado de un ingeniero, y tú comienzas a hablar de tú a tú comienzas a hablar con palabras de sabiduría, oh gloria aleluya, porque el Espíritu Santo te comienza a dotar, te comienza a dotar, te comienza a dotar. No tienes quizás todo el conocimiento, todo el bagaje, pero tienes la disposición. Cuando vino el Espíritu Santo de Dios y se posó en ese Pentecostés, salió Pedro, que antes había negado al Señor, que se había, oh gloria aleluya, vuelto atrás, y ahora aparece un Pedro hablando del profeta Joel, citando al profeta Joel, hablando de manera elocuente. La gente impactada, 3,000 hombres se convirtieron, 3,000 personas llegaron al Señor, oh gloria aleluya. ¿Por qué? Porque la palabra de sabiduría llegó. No se trata de dónde vienes, se trata de llegar al Señor para que Él tome lo que tú eres y te transforme y te vuelva, oh gloria aleluya, esa mujer de Dios, ese hombre de Dios, esa persona de autoridad, oh gloria al nombre del Señor, que delante de quien sea, en el estado que sea, puedes dar la palabra de verdad con elocuencia, con autoridad, con revelación. La gente te entenderá porque hay sabiduría de lo alto sobre tu vida. Se necesita sabiduría. Se necesita sabiduría. Oh, gloria al nombre del Señor. El militar, lleno de lepra, había decidido irse para Siria otra vez, porque el profeta le dijo: tienes que meterte 7 veces en el Jordán. Y él dijo: yo estoy enfermo de la piel, y ese río es un río revuelto. Si allá en mi tierra hay tantos ríos limpios. Y había tomado la decisión en su corazón de volverse. Pero aparece una sierva, quizás sin la elocuencia, sin la educación, y le dice: vamos, Naamán, si lo único que le están pidiendo es meterse 7 veces en ese río, métase.
que va a recibir su sanidad. El hombre se detuvo en el camino y tomó la decisión de ir al Jordán. Porque una mujer que aunque era esclava, era sierva, tenía sabiduría de lo alto. Yo no sé si usted está entendiendo, pero lo que está diciendo esta palabra es que nosotros tenemos una dotación que viene de Dios que nos hace diferentes a este mundo. Que aunque en la empresa suya haya gente superior a usted en los rangos, Dios le puede dotar a usted de palabras, de revelaciones en momentos, en circunstancias donde la esperanza de esa empresa radica en la palabra que usted dé. Usted tendrá la palabra sabia, usted tendrá la decisión sabia, el consejo sabio. Dios quiere un pueblo que lo escuche a Él. Nosotros nos pasamos mucho tiempo escuchándonos a nosotros mismos, escuchando lo que dicen las tinieblas, escuchando lo que acusa Satanás, lo que dice el inconverso, lo que dice el otro que no tiene a Dios. Le creemos más a las circunstancias, escuchamos más las circunstancias y no escuchamos la voz de Dios. Pero cuando nosotros nos detenemos y comenzamos a escuchar la voz de Dios, comenzamos a marcar la diferencia. Usted es alguien llamado a marcar la diferencia en la esfera en que usted se mueva. No importa dónde te colocó el Señor, tú no llegaste allí por casualidad, fue Dios el que te metió. Toma el rol, toma la posición, toma la autoridad, toma el dominio, toma lo que el Señor te entregó, porque fue a Él que le plació escoger de lo vil, de lo menospreciado, de lo necio, para avergonzar la sabiduría de este mundo y de este tiempo. Tenemos, oh gloria, aleluya, la capacidad en Dios. Podemos recibir de parte de Dios a través de Cristo la sabiduría que marca la diferencia a este mundo. Donde, oh gloria, aleluya, están los dirigentes, donde están los que mandan, donde están las autoridades, donde está la gente esperando, oh gloria, aleluya, que se levante el pueblo del Señor con la sabiduría que viene de lo alto. Cuando Colombia ponga gente de autoridad allá en los lugares, en la casa de Nariño, que no escuchen, oh gloria, aleluya, los intereses, sino que escuchen la sabiduría que viene de lo alto, cambiará la historia de la nación, cambiará la historia, oh gloria, aleluya, de la familia, cambiará la historia de tu casa. Cuando se levante un papá, una mamá con la autoridad, con la sabiduría que viene de Dios para poder corregir a los hijos. Porque si corrijo a los hijos con la sabiduría humana me puedo equivocar, pero si lo corrijo con la sabiduría que viene de lo alto, será la mejor decisión, será la mejor instrucción. Se necesita sabiduría de Dios para todas las cosas que hacemos. Se necesita. Pidamos sabiduría a Dios, pídale sabiduría al Señor. A su nombre, a su nombre. Entonces un propósito es una palabra de sabiduría para darle revelación a la humanidad. Aquí hay canales de bendición. Dios te puede usar a ti. Dios te puede usar a ti, te puede usar a ti para ser canal de bendición. Dios te ha puesto en esa oficina para que seas luz. Basta ya de ser usado para más de lo mismo. El mundo está cansado del más de lo mismo. ¿Qué se necesita? Gente que sea diferente. La diferenciación va a marcar, la buena diferenciación va a marcar lo apetecible que vas a ser tú. Oh, gloria al nombre del Señor. Porque no se trata de grandes cualidades. Se trata de dejarse usar por Dios en donde Dios te puso. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y algo más. ¿Qué es la sabiduría? Para mostrarle al mundo espiritual la multiforme sabiduría de Dios. Aquí viene una palabra que amerita que usted la estudie en su casa más, porque es una palabra muy profunda y que pocos la van a entender con el entendimiento humano. Necesitan del Espíritu. Dice Efesios capítulo 3 versículo 10, 11.
Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de quién. ¿De quién? ¿Y quién es la iglesia? Usted y yo, nosotros somos la iglesia. Entonces usted puede leerlo de esta manera: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de mí. Diga, por medio de mí. ¿A quién? A los principados y las potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. Mire, ¿de qué está hablando esto? Está hablando que tanto los ángeles como las fuerzas del mal también necesitan ver la multiforme sabiduría de Dios a través de usted. Ejemplo, cito un ejemplo: guerra espiritual. Nosotros, por costumbre, nos ponemos a reprender y comenzamos a reprender de manera equivocada. Decimos: te reprendo, Satanás, reprendo potestades, principados, gobernador, y cito todo. Reprendo y reprendo y reprendo. Pero no, en esa oración no hay sabiduría de lo alto. Porque la sabiduría de lo alto me enseña exactamente cómo tengo que yo abordar el mundo espiritual. Porque hay una autoridad que Dios ha delegado sobre la iglesia. Pero toda autoridad delegada por Dios tiene límites. Usted no es ilimitado en la autoridad en Dios. De hecho, eso fue lo que quiso Eva. Eva quería una autoridad ilimitada. La serpiente la engañó porque le dijo: vas a ser como Dios. O sea, la va a igualar a Dios. El arcángel Miguel, arcángel de guerra, enseña la palabra que cuando contendía contra el diablo, no dio para reprenderlo, sino que dijo: que Jehová te reprenda. Creemos que el diablo lo pisamos nosotros, y no es así. Lo pisa Jehová y Él lo pone debajo de nosotros, que es distinto. Entonces, cuando usted entra a esos territorios, estoy citando solamente un ejemplo, entra a esos territorios con sabiduría, la oración suya tiene punch, tiene fuerza, tiene autoridad. ¿Por qué? Porque usted no solamente está echando mano de la autoridad delegada, sino que aparte usted está obrando en justicia. Y si algo respalda a Dios, es la justicia, es la obediencia, es la sujeción. A veces nos metemos en unos territorios a pelear que Jehová no nos dijo que peleáramos y terminamos fracasando. Dios le dijo a Elías que le dijera a Acab que iba a llover. Pero Elías, aparte de eso, el bonus track de eso fue retar a los profetas de Baal y de Acera para ver quién tenía el Dios verdadero. Dios no le dijo que hiciera eso. El pueblo termina matando a los profetas, usted sabe la historia. Y Elías, en lugar de tener más autoridad, quiero que vea lo que estoy diciendo, en lugar de tener más autoridad porque se logró que el pueblo matara a los profetas, en lugar de tener más autoridad, decreció su autoridad y entró en cobardía. Porque se metió a pelear una pelea que Dios no le dijo que la peleara. En otras palabras, peleó sin sabiduría. Tenía el don del fuego y venían unos soldados, 50, pum, los quemaba. Venían nosotros más, pum, los quemaba. Al fin llegó uno y le dijo desde allá: Elías, no me mates, no, simplemente que te quiere ver, el rey te quieren ver. Y consultó a Jehová y el espíritu de Jehová le dijo: sí, ve. Desde el primer momento quería Dios que fuera, no que matara a gente. Usted tiene un poder que usted no se imagina. Usted tiene una autoridad que usted no se imagina.
Pero si usted se mete en el territorio espiritual a echar mano de esa autoridad y ese poder, tiene que hacerlo con sabiduría. En otras palabras, yo no puedo comprar todas las peleas. Hay peleas en que no las puedo pelear. Hay peleas en que la condición física de tu salud no está para que te metas espiritualmente en la batalla. Y te dice, pero pastor, ¿por qué si es espiritual y lo que tengo es un problema de salud? Porque la condición de salud no está. Y nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y nosotros nos queremos dividir. Para unas cosas nos conviene ser cuerpo, para otras cosas nos conviene ser alma, y para otras cosas nos conviene ser espíritu. No, somos un ser integral. Entonces necesitamos echar mano de la sabiduría. A mí una persona de un grado de autoridad muy fuerte de esta ciudad, de maldad, de las tinieblas, me citó a un desayuno de trabajo, para hablar un asunto de un proyecto. Y me dan la hora de la cita, el día de la cita. Lo primero que hice fue consultarle al Señor. Y aunque yo necesitaba hablar con esa persona para desarrollar el proyecto, le dije al Señor, Señor, si tú me dices que vaya, yo voy. Si me dices que no, yo me quedo. Oré al Señor, oré al Señor, oré al Señor, y el Señor me confirmó por la palabra, vaya, fui. Llego y sirven el desayuno. Comer en la cueva del lobo, con el lobo al lado. Y le oré al Señor y le dije, Señor, ¿me como esto o no me lo como? Y el Señor me dio una cita bíblica que me llegó, que no lo había estudiado, que nada, me llegó pan. ¿Cómo? Y comencé a desayunar. Y el hombre me miraba y yo lo miraba. Cuando terminamos de desayunar, me queda mirando y me dice, yo conocí a tu papá. Y entonces me dijo, tu papá era un bravo, me dijo. Tu papá era un bravo. Y me dice, y tú eres un príncipe. Cuando me comienza a hablar así, yo ya sabía que era espíritu contra espíritu la conversación. Los demás que estaban en la mesa estaban como en letargo, ellos estaban como en stop, como en pausa. No intervenían, quedamos uno y uno. Y los demás estaban ahí. Pero era como si se hubiese detenido. Yo entendí que ya había un asunto espiritual. Y me dice, y tú también eres un bravo. También te conozco, me dice. Y yo le dije, yo también te conozco a ti. Y cuando vamos allí, me dice, mejor paremos esto, vamos a entrar en la negociación. Entremos en el negocio, porque eso iba a terminar mal, espiritualmente hablando. Sí, y terminó el asunto, salí de aquí estoy hablando. Ni dolor de estómago, ni de cabeza, ni mareo, más hambre tenía era yo. Estaba bueno el desayuno. ¿Qué quiero decirle? Que si yo me voy en mis fuerzas y me meto en esa reunión sin el permiso y la autoridad de Dios, salgo de allí para la clínica. Hay gente que se pone a reprender y a orar y al día siguiente no puede levantarse, le duele hasta la cédula, le duele. ¿Por qué? Porque se está metiendo en territorio sin sabiduría. De eso se trata esta palabra. Está diciendo, oh gloria, aleluya, el Espíritu Santo de Dios, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, el tema es este, que usted, siendo de donde es, salió del pueblo donde salió, estudió allá en la normal de donde estudió, estudió la carrera a distancia, quizás ni se graduó, no aprendió inglés, no dio para aprender inglés. Quizás usted ni siquiera pisó la universidad, pero usted se dobla de rodillas y usted con sabiduría comienza a hacer batalla espiritual contra las tinieblas.
y usted comienza a echar mano del pasaje bíblico, y usted comienza a citar la palabra, y usted no habla locura, sino que usted está hablando palabra de Dios, entonces las tinieblas se comienzan a sorprender, porque están diciendo: ven que ese era ignorante, que ese era vil, era borrachón, era adúltero, era fornicario, era vicioso, era mentiroso, era chismosa, era que es lo que no era, pero ahora ya no es. Entonces está viendo a alguien allí, oh gloria aleluya, de rodillas, dando la palabra, con una vida transformada, que aunque lo menospreciaban porque era una cosa y era la otra, ahora ya no es eso. Ahora es una hija del Rey de Reyes. Ahora es, oh gloria aleluya, un hijo del Rey, amén, aleluya. Es un hombre de Dios, una mujer de Dios. Las tinieblas comienzan a sorprenderse, los ángeles se sorprenden. Ahora, en este momento, cuando pasa, oh gloria aleluya, un pecador y se arrepiente, los ángeles se callan, detienen la alabanza, porque algo está pasando en la tierra. Ellos se sorprenden cuando la iglesia del Señor desarrolla sabiduría, desarrolla sabiduría, desarrolla sabiduría. ¿Esto de dónde lo aprendieron? Lo aprendimos, oh gloria aleluya, de lo alto, del Dios que hizo los cielos y la tierra. Si Él realmente es tu Dios, Él, oh gloria aleluya, puede vivir en ti y llenar tu vida de sabiduría. Y cierro diciendo Efesios capítulo 1 versículo 21, en el capítulo donde comenzamos. Dice la palabra del Señor que Cristo se sentó, se puso sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Está hablando del mundo espiritual. Y luego dice: y sobre todo nombre que se nombra. Está hablando de lo terrenal, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Todo está sometido bajo los pies de Cristo. Y dice: y lo dio. Todo lo que sometió, lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, a la iglesia, a la iglesia. Cuando venga el dictamen médico y hablen de que viene un cáncer, oh gloria al nombre del Señor, tú no te vas a poner a llorar, tú no te vas a poner a lamentarte, tú vas a echar mano de este pasaje que dice que Cristo puso sus pies sobre todas las cosas y te la dio a ti. El dictamen no será para muerte, el dictamen no será para fracaso. Tú le crees al Cristo que algo hizo. Cuando venga la amenaza del despido, que te van a despedir, que el que está allá arriba no quiere saber nada de ti, y no te va a temblar las piernas, no te va a dar dolor, no te va a dar lamento. No, no, tú vas a este pasaje, oh gloria a Dios, y le recuerdas a las tinieblas, oh gloria al nombre del Señor, oh gloria al nombre de Dios, que todas las cosas están bajo los pies del Maestro y Él te las puso a ti. Entonces tú le dices: no importa, si me echan, Dios abrirá otra puerta. Si Él quiere que salga de aquí, saldré. Pero si Él no quiere que salga de aquí, aún echará al que me quiere echar antes de que me saquen a mí. Porque mi confianza no puede estar, oh gloria aleluya, en mi sabiduría ni en mis títulos, sino en la sabiduría de Dios. Cuando la iglesia sobreabunda en sabiduría, sobreabunda en poder, porque la sabiduría es poder de Dios. Diga: la sabiduría es poder de Dios. La sabiduría es poder de Dios. Eche mano de la sabiduría y estará echando mano del poder de Dios. Esa autoridad desde la sabiduría, que no te quieren pagar. Se van a meter con el Señor. Él tiene todo bajo el estrado de sus pies. Algo va a hacer Él. Va a mover lo que tiene que mover, cerrará las puertas que tiene que cerrar, abrirá las que tiene que abrir, pero de que se cumpla el propósito de Él, se cumple en el nombre de Jesús. Tiene que haber una iglesia que le crea, tiene que haber una iglesia que no sea sabia solamente los domingos, sino una iglesia que sea sabia lunes, martes, miércoles, el resto de la semana. Una iglesia de poder, una iglesia de autoridad, una iglesia de dominio, una iglesia que se mueva en el don correcto de Dios. Se necesita gente que le crea a Dios. Sobreabundancia en la sabiduría de Dios se llama eso. Dígale al Señor: Señor, ayúdame a crecer en sabiduría. Ayúdame a crecer en sabiduría. Aunque una puerta esté cerrada, si está en la voluntad de Dios que se abra, la puerta se abrirá. Espera el tiempo de Dios.
No te desesperes. No te desesperes. En el desespero pierdes la batalla. No ha llegado la persona que estás clamando. No te desesperes. Espera el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios hay sabiduría. Pacientemente esperé en Jehová. Pacientemente, la paciencia de los sabios. Los sabios saben cuándo entrar, cuándo no entrar, cuándo opinar, cuándo no opinar. Usted quizás tiene menos tiempo que mucha gente en la congregación, pero la gente lo identifica como un hombre, una mujer sabia. Entonces cuando se necesita una decisión te consultan y te dice, ¿tú qué dices? Porque ven en ti un hombre sabio, ven en ti una mujer sabia. Oh, gloria, aleluya. La sabiduría es parte de la cualidad para construir. La mujer sabia edifica. El hombre que sabe vivir sabiamente con su una reina del Señor. Oh, gloria, aleluya, como lo que es. La trata como una heredera de la gracia venidera. Las oraciones no tendrán estorbo. Eche mano de la sabiduría para todo. Hay que echar mano de la sabiduría. Se necesita un pueblo que le crea a Dios. Se necesita un pueblo que le crea a Dios. Se necesita un pueblo que clame y pida lo que tiene que pedir. Cuando Salomón tuvo la oportunidad, pidió lo que tenía que pedir. Porque cuando pedimos sabiduría, estamos pidiendo a Cristo. Porque Cristo es la sabiduría de Dios. Cuando hay sabiduría, está Cristo de manera activa en mí. Oh, gloria, aleluya. Y Él no me deja claudicar, Él no me deja fallar, Él no me deja tomar la mala decisión. Cristo siempre estará conmigo. Oh, gloria, aleluya. Y llegaré a puerto seguro. Alguien que crea en la palabra de verdad. Tenemos que echar mano de la sabiduría de Dios. Eche mano de la sabiduría de Dios. Pídale al Señor sabiduría. Usted que ha tomado malas decisiones, usted que quizás ha enfrentado bancarrota, usted que quizás está enfrentando un divorcio, usted que quizás está enfrentando un hogar destruido porque tomó una mala decisión, porque no tomó una decisión con sabiduría. Usted que tiene una infelicidad interna permanente porque no tomó las decisiones que eran. Es bueno que hoy se presente delante del Señor y le diga: Señor, ya no volverá a ser más así. Lo hice a mi manera y fallé, lo hice a mi criterio y fallé. Ya no quiero echar mano de la sabiduría humana. Ahora quiero, Señor, que seas tu sabiduría hablándome a mí. Cuando comienza a hablar la sabiduría de Dios, comienzo a tomar las decisiones correctas. Tomemos las decisiones correctas. Hay una decisión que usted tiene que tomar. Clame en esta mañana, oh gloria, aleluya, por la sabiduría de Dios. Clame ahora por la sabiduría de Dios. Clame ahora por la sabiduría de Dios. Clame ahora por la sabiduría de Dios. Señor, necesito tu sabiduría para echar mano a la decisión. Oh gloria, aleluya, necesito de tu sabiduría. Oh poder de Dios, oh poder de Dios, oh poder de Dios. Necesito de ti, como Salomón, Señor, como José en Egipto, como Daniel, Señor, en tierra caldea. Padre amado, tomar las decisiones correctas, las decisiones sabias. Ayúdame, Señor, ayúdame, Señor. No quiero ser más sabia en mi propia opinión. No quiero vivir a mi manera, quiero vivir a la tuya, Señor. ¿Dónde está ese pueblo? ¿Dónde está ese pueblo que dice: heme aquí, Señor? Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Levante sus manos al cielo y adore a Dios. Y dígale: Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría, Señor. Oh, aleluya. La mujer sabia edifica. Hay hijos, esposos que no están aquí porque mujer no has actuado sabiamente. Pastor, con todo lo que yo he aguantado, no se trata de lo que aguantes, se trata de que obres con sabiduría, que digas la palabra correcta en el momento correcto, que hagas la acción correcta en el momento correcto. Pídele al Señor sabiduría. Oh, shokatarama sakatarama kanda. La sabiduría de Dios es Cristo. En la vida del cristiano tiene que haber sabiduría.
Oh, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios. Oh, levantamos nuestras manos a ti, Señor. Oh, aleluya. Oh, santo eres, Señor. Hay decisiones que te dan dolor y todavía eres preso de la mala decisión que tomaste en el ayer. Llegó el día de soltar ese dolor. Llegó el día de soltar esa frustración. Este es el día. El Señor, oh gloria, aleluya, nos llama a entrar en el territorio correcto. Dile, Señor, dame sabiduría. La próxima vez la tomaré basado en ti y en tu instrucción. Ya no será más en mi tiempo y a mi manera, Señor. Pídale perdón a Dios. No se lamente más. Suelte. Es de sabios soltar tormentos. Es de sabios soltar el señalamiento. Es de sabios soltar la acusación. Suéltela. Es de sabios echar mano de la misericordia del Señor. Comience hoy, ya en este momento, a echar mano de la sabiduría. Eche mano de la sabiduría. Eche mano de la sabiduría. Oh, shokatarama, sakatarama kanda. Ixakatarama, shokatarama kanda. Usted que está haciendo esa oración, levante sus dos manos al cielo y comience a hablar con el Señor allí. Hay muchos que sienten que el ministerio se les cerraron las puertas por una mala decisión. Este es el día que hizo el Señor para soltar. Suéltelo. Que haya apertura del cielo. Cuando yo le digo al Señor, Señor, dame una nueva oportunidad. No será a mi manera, será a tu manera. Y créeme que Dios te llevará al territorio de la libertad. Clama ahora, habla ahora, habla ahora, habla ahora, habla ahora. Oh, aleluya. Oh, santo eres. Oh, aleluya. Oh, santo eres, Señor. Su milagro en mí. Entra en mi casa. Entra en mi vida. Mueve toda mi estructura. Sana todas las heridas. Dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti. Porque el Señor es mi gran amor. Oh, Espíritu de Dios. Haz un milagro en mí. Pida, dígale, Señor, sabiduría. Dame sabiduría. Dame el don, Señor, para tener la palabra correcta en el momento correcto. La revelación, Señor, en lo que hago, en el servicio, en mi profesión. Él te puede guiar, Él te puede dar, Él te puede aumentar. Viene de Él. Es un don que Él le regaló a la nación de Israel. La capacidad de crear, la capacidad de hacer. Tomarán la decisión correcta en el momento correcto. Levante sus dos manos al cielo y diga gracias, Señor. Diga gracias, Señor. Diga gracias, Señor. Diga gracias, Señor. Gracias, Señor. Diga gracias, Señor. Diga gracias, Dios. Diga gracias, Dios. Diga gracias, Señor. Diga gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Oh, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Aquellos amigos que nos visitan por primera vez, por segunda vez, y que dicen, pastor, yo quiero entregarle mi vida a Jesús. Donde quiera que estés, yo te invito a que vengas aquí al altar. Me gustaría orar junto con mis hermanos por ti. Ven. Que el Espíritu de Dios tiene algo por hacer ahora en ti.
Aquella persona que dice, pastor, quiero entregarle mi corazón a Jesús. Venga aquí al altar, venga al altar, venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Oh, gloria, aleluya. Dios te bendiga, varón. Dios te bendiga. En mi vida, mueve toda mi estructura, sana todas las heridas. Oh, santo eres, Señor. Oh, aleluya, 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 aleluya. Denle la palabra de fe, la oración de fe. Denle la oración de fe. Oh, Espíritu de Dios. Iglesia, levante sus manos al cielo. Levante sus manos al cielo. Hay palabra de Dios sobre el altar. Crea, 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 crea. Oh, poder de Dios, 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 poder de Dios. La siguiente es la visión ministerial de la Iglesia Boston Central. Ser un ministerio ganador de almas para Cristo, estableciendo familias fundamentadas en la palabra de Dios, para que juntos bajo la unción del Espíritu Santo gocen los frutos de la buena tierra y se aseguren un lugar en la vida eterna. Somos la Iglesia Boston Central, una casa ministerial bajo la unción de Jesucristo. Estas son nuestras reuniones. Ayunos congregacionales. Lunes, a partir de las 9 de la mañana, dirigido por el Ministerio de Mujeres Olor Fragante. Ayunos de Victoria. Miércoles a las 10 a.m., dirigido por nuestra pastora Lisette de Reyes. Viernes y sábado, a partir de las 10 de la mañana. Servicios de oración e intercesión. Devocionales de Victoria, de lunes a viernes a partir de las 5:30 a.m. La hora nona, todos los días a las 3 de la tarde. Lunes de oración a partir de las 7 p.m. Viernes de milagros y liberación en el Viernes Violento a las 7 de la noche. Para los jóvenes, servicios de Misión Josué todos los sábados a las 5 p.m. Escuela de Liderazgo de Discípulos, miércoles 7 p.m. y domingos de 9 a 10 de la mañana. Y todos los domingos, servicio familiar de celebración a Dios a las 7 a.m., 10 de la mañana y 5 de la tarde. Estamos ubicados en la calle 73, número 4047, Barranquilla, Colombia. Iglesia Boston Central, un lugar donde la gloria postrera cada día será mayor que la primera.